Bienvenidos a este espacio donde trataremos de desandar un poco el camino que Indonesia debe realizar para bajar las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Esto se debe mucho al Acuerdo de París, donde se comprometió para bajar estas emisiones y sobre todo para generar una mitigación y una adaptación a este cambio climático que nos atraviesa a todos. En palabras de lo que tiene que ver con la mitigación, tiene que ver con las adaptaciones que tiene que generar el país en virtud de los impactos que va a recibir del cambio climático. Cuando hablemos de la adaptación, tiene que ver con esas acciones que va a tener que desandar y desarrollar para minimizar los impactos. Pero sobre todo y fundamentalmente debe ser transparente. Recordemos que el Acuerdo de París, en su artículo número 2, estima que los países deben comprometerse a mantener las emisiones del calentamiento global entre 1,5 grados y 2 grados. Pero, ¿qué trampas vacías nos enfrenta, sobre todo Indonesia y el resto de los países de la comunidad internacional, ante este tipo de situación? Mediante mecanismos financieros, como pueden ser las contribuciones nacionales determinadas, Indonesia tratará de generar, a través de su compromiso con el Acuerdo de París, la baja de las emisiones necesarias. Debemos tener en cuenta que Indonesia es el cuarto país más poblado del planeta. Tiene una gran biodiversidad, posee grandes recursos forestales, pero a su vez necesita y requiere basarse en principios de equidad y responsabilidad, no solamente comunitaria, sino también empresarial y política. En este sentido, se va a basar en dos pilares fundamentales: la silvicultura y otros usos del suelo y la cuestión energética. En este sentido, estima que los recursos forestales de Indonesia pueden absorber la mayor cantidad de emisiones de carbono para convertirse en un sumidero real. Sin embargo, la realidad que atraviesan sus bosques son bastante endebles. En materia energética, se estima una transición que deje de lado los combustibles fósiles. Sin embargo, hay muchas personas, obreros y comunidades que aún dependen como mano de obra en este trabajo para seguir subsistiendo. El desafío es complejo, no lo van a poder hacer de un día para el otro, y las estimaciones o el plan que Indonesia estimaba se basaba óptimamente hacia 2030. Sin embargo, el último plan de readaptación implicó que tuviera una base desde 2019 con sus emisiones hasta 2035, estimando emisiones netas cero hacia el año 2060. Difícilmente pueda contribuir a esta baja de las emisiones y a este cumplimiento del Acuerdo de París. Indonesia transita un desafío entre la ambición y la realidad. Midiendo las emisiones a través del instrumento BAU, lo único que generó fue que las proyecciones se inflaran. Esto se debe a que cualquier medición del porcentaje de las emisiones parecía muy grande en relación al crecimiento que tenían estas emisiones. Por lo tanto, no había transparencia. Indonesia tuvo que cambiar y empezar a medir las emisiones netas, lo cual generó también un gran agravio, ya que Indonesia tuvo como calificación que era críticamente insuficiente. De esta manera vemos que este país tiene una gran dependencia del carbón generando energía eléctrica, sobre todo porque desde 2023, en una proyección a 2050, el 55% de su matriz energética depende de este recurso. Sin embargo, no nos podemos olvidar de una cuestión importante: hay una transición energética que debe ser justa, y acá es donde radica el desafío, porque ante el apoyo de la comunidad internacional, con un gran desembolso de dinero y las políticas públicas que debería haber aplicado Indonesia, se olvidaron de ciertos detalles. Ese desenvolvimiento de dinero no era generalmente una donación, sino que era endeudamiento. Y se olvidaron también del efecto hacia las comunidades sociales. Muchas comunidades, muchos obreros dependen de las minas de carbón y de las centrales eléctricas. Por lo tanto, había fallas estructurales. Cualquier cambio imprevisto que tratara de incluir a otro tipo de energías de manera más sostenible chocaría de lleno con la realidad social que vive este país, donde el precio del carbón como combustible y como precursor energético sigue siendo muy barato a nivel local y no hace que compitan ciertas matrices energéticas alternativas. De esta manera surge una paradoja dentro de las energías renovables que se pueden aplicar dentro del territorio de Indonesia, porque tiene un potencial energético solar brutal, pero la transición y el despliegue de este tipo de energía es muy lenta. Además, esto hace que se replanteen ciertas estrategias
y se reduzcan los objetivos a corto plazo. Esto genera un impacto de lleno dentro de esta producción o de los recursos forestales que tiene, que se ven reducidos cada vez más por el avance de la frontera del bosque de palma, ya que es muy buscado en su producción agrícola para la producción de aceite. Un aceite que va a ser utilizado como biocombustible en el transporte. Esto genera un círculo vicioso, es un sistema, todo está conectado. Las decisiones de políticas de Estado que se tomen en un sector van a impactar y repercutir inevitablemente en el otro. De esta manera también observamos que ciertos elementos que tienen que cumplirse por parte de Indonesia no van a llegar al corto periodo. Producir un bosque que obtenga emisiones netas cero en esta perspectiva es casi imposible. ¿Cuál es la protección que van a tener estos bosques? ¿Cuál es la fantasía que se esconde detrás de las acciones políticas de Indonesia? Ahora, en este sentido, ¿son suficientes las soluciones convencionales? Bueno, acá aparecen ciertas alternativas tecnócratas estrellas, como la captura, uso y almacenamiento del carbono. Sin embargo, esto viene generando a través de incentivos fiscales en algunos países, como créditos de carbono, el bono 45Q en Estados Unidos, alicientes para que las empresas puedan de alguna manera empezar a descarbonizar ciertos territorios complejos, industriales y agrícolas. Ahora, ¿esto es fascinante o preocupante? Bueno, se necesita actualmente una inversión a escala de 15 billones de dólares para reducir las emisiones actuales, además de la instalación de 30.000 plantas equivalentes a territorios como el estado de Delaware en Estados Unidos, aproximadamente 15 veces su tamaño. Esto nos hace pensar en el impacto dentro del territorio, la cantidad de recursos como el hidróxido de potasio que se necesitaría y el desarrollo de la matriz energética para poner en funcionamiento esta captura de carbono. Ahora bien, esto termina siendo una trampa de promesas vacías, porque los gobiernos y los estados, como Indonesia, en vez de aplicar políticas sostenibles, progresivas y que tengan en cuenta la mitigación y la adaptación, pero sobre todo la transparencia, empiezan a tirar bajo la alfombra todo lo que sería el carbono o la sociedad. ¿Por qué decimos esto? Porque ven en este tipo de tecnologías de captura, uso y almacenamiento del carbono que pueden seguir emitiendo, contaminando. Total, luego aparecerá una tecnología como esta que limpiará. Ante este panorama, una reflexión final. ¿Qué combinación de elementos ofrece la ruta más creíble? ¿O seguiremos siendo ingenuos, creyendo en el famoso cuento del tío? Muchas gracias.